¿de acuerdo? O sea, no os preocupéis que ya os pasaré yo las hojas de las encuestas lo antes posible. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar la tercera ponencia, que corre a cargo, pues bueno, del doctor Batiz, que ya sabéis quién es, director del Instituto para Cuidar Mejor, Hospital San Juan de Dios, de Santurce, Vizcaya, que fue quien inició estas jornadas y quien también les dará clausura luego al final de las mismas. Pero antes, nos va a hablar del tema de la sedación y de la eutanasia, dos temas muy importantes. Doctor Batiz, muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo he estado también en la presentación de Vicente y de María José, mi compañera de muchos años, ¿verdad?, trabajando con paliativos. Y como veis, ninguno de los tres nos hemos puesto de acuerdo para ver qué teníamos que decir sobre un tema u otro. Pero yo creo que con lo que yo os comenté el primer día, se han abordado temas que hemos coincidido los tres. ¿Por qué? Porque contamos lo que hay que hacer en paliativos, no nos inventamos nada, ¿de acuerdo? Existe una coherencia y esto es lo que hemos querido transmitir y queremos transmitir. Bueno, me toca hoy dar la última clase y se ha elegido este tema de la distinción entre sedación paliativa y eutanasia no porque queramos polemizar, ni mucho menos, sino porque de alguna manera existe muchas dudas y muchas confusiones en la sociedad, incluso entre la profesión sanitaria. Confunden si la sedación paliativa es eutanasia. Y a veces esto dificulta el que se puedan llevar a cabo sedaciones porque la familia o el paciente llega a negarse a que se haga porque piensa que es eutanasia. Otras veces piensan que, oiga, háganle una sedación porque así adelantamos su muerte y con esto acabamos ya. Es decir, hay una confusión que yo quisiera hoy que al menos con mi intervención pudiera aclarar algo. Y si no, pues al final preguntáis. Muchas gracias. Y preguntáis al final y bueno, y seguiréis con las mismas dudas seguramente porque tenemos muchas dudas. Pero vamos a ver si aclaramos. ¿Qué es sedación paliativa? Hay enfermos que, a pesar de todos los tratamientos disponibles, tienen en algún momento de la evolución de su enfermedad, oncológica o no. Ya hemos dicho, y creo que eso habrá quedado claro, que los cuidados paliativos no solamente hay que aplicarlos en enfermos que están padeciendo enfermedades oncológicas, sino que pueden tener otras enfermedades que no son oncológicas, pero que tienen también necesidad de aliviar su sufrimiento, ¿no? Y además, digo que en este momento, si no hemos conseguido aliviar ese sufrimiento con todos los tratamientos que teníamos disponibles hasta el momento, conseguir aliviar esos síntomas refractarios a un tratamiento que le provocan sufrimiento insoportable. Cuando hablamos de tratamientos a los síntomas refractarios, estamos hablando de un tipo de síntoma que luego lo explicaré, porque esta es la indicación fundamental de lo que es la sedación paliativa, que tengamos un síntoma refractario, pero lo explicaré luego. Pues bien, un paciente que está en esta situación, con ese sufrimiento que es terrible, obliga al médico a disminuir la consciencia del enfermo para garantizar una muerte serena. Esto es una obligación del médico. Y la sedación es, como digo ahí, disminuir la consciencia del enfermo. Creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, habremos sido sedados para hacernos una pequeña intervención quirúrgica, ginecológica, urológica, una endoscopia, etcétera, ¿no? Pues bien, cuando nos hemos despertado, preguntamos al médico, ¿cuándo va a empezar? Y nos dice el médico, no, ya hemos acabado. No nos hemos enterado de nada. La sedación es eso, que todo lo que esté ocurriendo en nuestro cuerpo en ese momento, provocado por esa enfermedad, no la percibamos
como algo que nos esté provocando sufrimiento. Esa desconexión, fijaros que dice garantizar una muerte serena. Este es el objetivo de la sedación. Tener en cuenta este objetivo para que después entendáis la diferencia con la eutanasia. Bien, pues bien, si aún no hubiéramos conseguido aliviar el sufrimiento, como he dicho antes, recurriremos a la sedación paliativa para garantizar esa muerte serena. Recordar esto, porque es una idea que es fundamental. Pero bien, la necesidad de disminuir la consciencia de un enfermo en las horas anteriores de su muerte ha sido y sigue siendo un objeto de controversia tanto en los aspectos clínicos de la sedación como en los aspectos éticos, los aspectos legales, incluso en los aspectos religiosos. Y esto es lo que se plantea muchas veces, ¿no? Cuando en un momento determinado se va a sedar a un paciente, dice, bueno, pero oiga, a ver, esto está bien indicado, esto es ético y esto es legal. Y algunos plantean, ¿y esto es moral? ¿Y esto hay que hacerlo así? Mirad, en una ocasión, hace 3 años, el obispo de nuestra diócesis pidió que los seminaristas vinieran a estar con nosotros una mañana en el seminario, en el hospital, en la unidad de paliativos, para que enseñáramos lo que eran los paliativos. Cuando estábamos explicándoles por la mañana y después les llevamos a visitar la unidad, uno de los seminaristas me preguntó, dice, doctor, ¿qué pretenden ustedes con que nosotros aprendamos paliativos? Y yo le dije, pues mire, es una cosa tan sencilla como la siguiente. Cuando usted sea sacerdote y esté en una parroquia y una feligresa o un feligrés vaya a consultarle porque tiene con usted confianza, porque su familiar está ingresado en un hospital y los médicos le han dicho que le van a sedar, cuando se lo vaya a consultar a usted, que usted no le diga, no, por favor, no deje que le seden, que eso es eutanasia, para que sepa lo que es sedación. Para eso usted está aquí, ¿vale? Es decir, hay muchas dudas todavía en ese tema. No me deja. Ya, vale. Pero además, quienes no conocen las indicaciones y la técnica de la sedación, es decir, incluso profesionales, colegas nuestros, o carecen de experiencia en medicina paliativa, pueden confundirla con una forma de encubierta de eutanasia. Por eso tenemos que explicar muy bien lo que es la sedación. Tenemos que aprender muy bien cómo hacer una sedación, porque si no, estaremos haciendo alguna cosa que no es la correcta. Como digo, hay ideas confusas en la sociedad y en nuestra profesión acerca de la sedación en la agonía, y estas ideas confusas es la que queremos de alguna manera resolver en un curso como este que hemos titulado hacia la cultura paliativa, porque lo que queremos es también que se entienda, como ha dicho María José en su intervención, que los cuidados paliativos es la expresión de la humanización de los cuidados. Y la sedación paliativa es pues también una herramienta y un tratamiento de cuidados paliativos. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿el enfermo en fase terminal tiene derecho a la sedación? Y yo, afirmo que sí, pero siempre que esté indicada. Porque la sedación paliativa es un tratamiento. Y cualquier tratamiento médico, si es el indicado, pues sí, es un derecho para el paciente, lo puede exigir como un derecho. Pues bien, cuando las leyes autonómicas de cuidados paliativos, las 9 leyes que hay actualmente aprobadas en toda España, y algunos nos ha tocado revisarlas porque nos lo han pedido los distintos gobiernos autonómicos, en algunas de ellas ponían, tienen derecho a la sedación, y le decíamos, por favor, poner la coletilla, si está indicada, porque es que si no nos la van a pedir a la carta. Y que nos pidan la sedación un paciente sin que esté indicada, argumentando que tiene derecho, ¿cómo se lo vamos nosotros a decir que no? Le habéis dado un derecho y no le habéis explicado la condición. Es como si un enfermo nos viene a pedir a la consulta, oiga doctor, deme antibióticos.
¿Y qué le pasa? No, es que me voy al pueblo y en el botiquín del pueblo no tengo antibióticos, se me han acabado y por si acaso. Pues mire, es que para eso yo no le voy a recetar antibióticos. Cuando los necesite, vaya al médico del pueblo. Oiga, doctor, tengo derecho a que usted me recete antibióticos. Y dice, sí, claro, siempre y cuando esté indicado porque tiene una enfermedad, una infección y necesita antibióticos. Y si en ese caso que esté indicado yo no se lo doy, usted me lo puede argumentar como derecho y denunciarme. Pero en este caso yo no se los voy a recetar. Esto podría ocurrir con la sedación. Por eso siempre decimos que pongan si está indicada. Por eso cuando la sedación está indicada y existe consentimiento, que es importante que además de estar indicada, que el paciente la consienta. Y consentir no solamente es decirle, ¿quieres que te sedemos? No, sino explicarle lo que es la sedación. Comprender o tratar de comprobar que ha entendido lo que le hemos explicado. Y si una vez que lo ha comprendido nos lo autoriza, en este caso ya es un consentimiento adecuado. En ese caso el médico tiene la obligación de aplicarla. Pero os diría más, no es necesario que tenga que firmar un documento. ¿Vale? Somos contrarios a que para una sedación paliativa haya que firmar un documento por escrito. Tenemos que explicarle al paciente lo que es, comprobar que lo ha entendido y que nos lo ha autorizado. Y todo eso registrado en la historia clínica. Y eso es un registro escrito que vale tanto como un documento firmado. Y os cuento una anécdota que me ocurrió impartiendo un curso a jueces y magistrados en un curso en el Consejo General del Poder Judicial, en un curso de actualización para jueces y magistrados, y algunos médicos fuimos a explicarles temas médicos que les preocupaban. Y uno de ellos era el de la sedación. Y cuando yo dije esto mismo que os acabo de decir, que no recomendamos que se tenga que firmar un documento, uno de los magistrados, ya mayor, luego me enteré que era del Tribunal Supremo, dice, ustedes si hacen eso van a tener problemas con la justicia. Y yo que estaba muy subido porque entendía lo que estaba diciendo y porque no solamente era lo que yo opinaba, sino era lo que opinábamos una cantidad de profesionales que habíamos trabajado sobre este tema, le dije, hombre, si es usted el que me juzga, seguramente tendremos problemas con la justicia. Porque si es usted, se ha ido a la historia clínica y ha visto que donde tienen que estar los documentos de consentimiento informado no está sobre la sedación, usted pregunta quién es el médico responsable y usted me encausa. Pero yo recurriría contra su sentencia porque yo he cumplido con el espíritu de la ley. El espíritu de la ley dice que tengo que explicar lo que es la sedación, tengo que comprobar si lo ha entendido y tengo que tener la autorización con testigos. Y todo eso lo he hecho y lo tengo registrado en la historia clínica. Usted ha sido incapaz de leerse toda la historia clínica completa, ha sido negligente, ha ido a la parte de donde estaban todos los documentos, con lo cual seguramente el problema con la justicia lo tendría usted. Y él me dijo, hombre, si es que usted lo ha hecho así está bien. Vale, pues entonces primero pregunte a ver cómo lo he hecho. Quiero decir que tengáis tranquilidad en ese aspecto, porque a veces cuando ante un juez se nos plantean cosas, echamos a temblar. Pero yo creo que tenemos que tener las ideas claras para poder hacerlo bien y que no estemos con ese miedo siempre, ¿no? Bien, en el caso de que esa sedación esté indicada, la objeción de conciencia no tiene cabida. No vale decir, no, yo no voy a hacer sedación, porque mi moral no me permite. Mis creencias dicen que la sedación, aunque esté bien indicada, bueno, si está mal indicada es que no hay que hacerla. No la voy a hacer. Oiga, pues mire, no puede hacer objeción de conciencia. No tiene cabida en este caso. Como tampoco tendría cabida que usted se niegue a poner un tratamiento que está indicado. Tiene obligación de poner ese tratamiento. ¿Entendéis esto, no? Luego, si queréis, para el final lo dejamos para si tenéis más dudas. Por eso, si un médico se negara a realizarla, el paciente o en su defecto la familia, le podría exigir como un derecho que se corresponde con el deber profesional del médico. Si la sedación está indicada,
es un derecho del paciente. Y si ese derecho no se cumple, porque el profesional no ha cumplido con su deber, puede ser demandado por ello. La sedación es un recurso terapéutico prescrito por el médico con unos criterios de indicación concretos. La sedación tiene unas indicaciones. Yo no os voy a hablar aquí de los aspectos clínicos de la sedación. Lo que se trata es un poco ver las diferencias que existe con la eutanasia, ¿vale? Con lo cual no me voy a meter ahí. Cuando hagamos el segundo curso de avance, seguramente nos metamos ahí y os recomiende una guía de sedación que está actualizada, que se ha hecho junto a la SECPAL con la Organización Médica Colegial y que la podréis descargar en la página web del Consejo General de Médicos. La sedación paliativa se ha de considerar, como digo, actualmente como un tratamiento adecuado para aquellos enfermos que son presa de sufrimiento intolerables y que no han respondido a los tratamientos adecuados. Hemos tenido primero que emplear tratamientos, con todo lo que ese control de tratamientos que también nos ha adelantado María José y que en el curso también nos han explicado. Si con ello no hemos conseguido aliviar el sufrimiento, tenemos este tratamiento adecuado. Bien, en la Comunidad Autónoma Vasca, el 8 de julio del 2016 se aprobó una ley que se llama Ley de Garantía de los Derechos y de la Dignidad de las Personas en el Proceso Final de Vida. Por lo tanto, esta ley la tenemos aquí. El artículo 12 dice derecho de las personas a recibir cuidados paliativos integrales. Esos cuidados integrales que María José también ha hecho alusión, no solamente el aspecto biológico, sino el aspecto emocional, social y espiritual. Es decir, atender a la persona, ¿no? Con el centro como persona. Y elegir el lugar donde desean recibirlos. Bueno, luego pone la coletilla, ¿no? Dicen si hay disponibilidad y fuera posible. Pero esto está claro que existe este derecho. Y en el 12.1 de ese mismo artículo dice las personas que se encuentran en el proceso de final de vida tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad adecuados a la complejidad de la situación que padecen, incluida la sedación. Por lo tanto, tenemos derecho a la sedación, ¿vale? Y tan grave es abusar de la sedación. O sea, la sedación no es un tratamiento con el que podemos abusar si es que no hay que emplearla, como digo, como no aplicarla cuando es necesaria para el paciente. Si fuera necesaria y no se pone, mal. Y si hacemos muchas más sedaciones porque consideramos que sí, porque no sabemos controlar ese síntoma difícil, consideramos que ya esto va a necesitar sedación, veremos ahora la diferencia, tampoco debemos abusar de ella. Y la sedación tampoco se debe instaurar como una eutanasia lenta o como una eutanasia encubierta. Bueno, le sedamos, le dormimos y poco a poco pues le vamos poniendo más dosis y bueno, pues estamos haciendo que se muera antes de tiempo. Eso no es una buena práctica de la sedación. El médico está obligado a sedar solo hasta el nivel requerido para aliviar los síntomas. Los médicos y las enfermeras manejamos una escala, varias escalas, pero una de ellas es la escala Ramsay, para saber los niveles de sedación a que nos encontramos. Y el uso de la sedación en la agonía es aceptable en la medida en que se mantiene el ajuste apropiado de la dosis de la medicación. Porque, fijaros bien, si la dosis de sedante excediera de la necesaria para alcanzar el alivio de los síntomas, habría razones para sospechar que la finalidad del tratamiento no es el alivio del enfermo, sino la anticipación de su muerte. O sea, si pusiéramos una dosis excesiva, estaríamos anticipando su muerte. Y eso ya no sería sedación, sería una eutanasia, ¿vale? Por eso, la dosis que debemos emplear es la que el control de síntomas nos indique. Nos tenemos que adaptar a los síntomas que tiene el paciente y averiguar si estamos controlando el síntoma o no. Claro que si empleamos una dosis insuficiente, estaríamos prolongando un sufrimiento innecesario durante su agonía. Y esto no sería adecuado. Lo estamos haciendo mal. Pero si empleamos una sobredosis, estaríamos provocando la muerte. Y esto también es hacerlo mal. Por lo tanto, la dosis es la que nos exige el control del síntoma. ¿Vale? ¿Entendido hasta aquí? Bien. La sedación en sí misma es un recurso terapéutico neutro.
y por tanto éticamente neutro. Cuando hablamos de la ética de la sedación en sí es neutra. Lo que puede hacerla éticamente aceptable o reprobable es el fin que busca y las circunstancias en que se aplica. Esto me lo vais a entender bien con un ejemplo. Si tenemos ahora aquí un cuchillo, ese cuchillo no es bueno ni es malo. Si lo empleamos para cortar unas rebanadas de jamón, pues está cumpliendo una misión buena y qué bien, ¿no? Pero si lo empleamos para meterse en la barriga del que tenemos delante, pues esto ya no es una misión tan buena. Pero ¿de quién es la culpa del cuchillo? De quien emplea el cuchillo. Pues la sedación exactamente igual. Depende cómo la empleemos, lo haremos bien, lo haremos mal. La sedación estará bien hecha o estará mal hecha. Por eso, el fin que buscamos con la sedación es la medida para tasar ese acto como ético. Siempre que hagáis algo, pensad, ¿cuál es el fin para lo que voy a emplear este tratamiento? Y en la sedación es el indicador fundamental. Pues bien, no tendría cabida hoy en una medicina verdaderamente humana la incompetencia terapéutica ante el sufrimiento terminal, es decir, si somos incompetentes para poder aliviar el sufrimiento, que a veces lo podemos hacer a través de tratamientos inadecuados, porque no manejamos bien los tratamientos, porque empleamos dosis insuficientes o excesivas, como he dicho, o porque abandonamos al enfermo. Yo creo que hoy en día no podemos hacer ninguna de estas cosas. Tenemos que tratar de afrontar el alivio del sufrimiento. No es legítima la sedación ante síntomas difíciles, os he hablado antes, depende del síntoma que tiene que ser refractario. Digo, no es legítima la sedación ante síntomas difíciles de controlar, pero que no han demostrado su condición de refractario. Un síntoma, para que sea indicado la sedación, tiene que demostrar que es un síntoma refractario, que ninguno de los tratamientos que hemos empleado ha resuelto el problema. Pero vamos a ver la diferencia entre síntoma difícil y síntoma refractario para que lo entendamos. No es una definición académica, pero yo la he querido simplificar para que la entendamos todos los que estamos en la sala y los que nos están viendo. Síntoma difícil es el que nosotros no somos capaces de resolver, pero otro equipo tal vez sí, ¿no? Si yo estoy en el hospital de San Juan de Dios y tengo un paciente que considero que no controlo ese síntoma, pero resulta que dentro de mi hospital pues hay un equipo de anestesia que controla muy bien el síntoma ese que yo no he podido controlar, le pregunto a ver cómo lo podríamos hacer y si él consigue resolverlo con otra estrategia terapéutica, no estaría obligado que yo decida la sedación. Y podríais decir, bueno, pero es que ¿cómo me voy a doblegar yo a un anestesista que me diga a ver cómo lo tengo que hacer? Pues peor todavía. Hay que ser humildes porque lo importante es el paciente. Y el paciente necesita que resolvamos el problema y que lo hagamos bien. El síntoma refractario es el que no es posible tratar de otra manera ni por otro profesional. Hemos consultado con otros colegas y nos han dicho, pues chicos, no sé, estáis empleando lo que hay que emplear porque yo no sabría cómo hacerlo de otra manera. Entonces es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión y estaría indicado hacer la sedación paliativa. ¿De acuerdo? Bien, y cuando sedemos a un paciente hay una cosa que es muy importante. Tenemos que transmitir a la familia que el enfermo adecuadamente sedado, si está bien sedado, no sufre. Porque a veces el paciente no sufre, pero la familia que ve cómo está el paciente sedado tiene sensación de que su paciente está sufriendo. Y es cuando va a la enfermera o al médico y dice, oiga, doctor, oiga, señorita, pero ¿le van a tener así a mi padre? Para estar así es mejor acabar. Si está mal, está sufriendo. Y nosotros tenemos que no reprocharle lo que nos dice, empatizar con su preocupación y decirle, entiendo que esté sufriendo usted. Su familiar no está sufriendo y se lo vamos a demostrar. Y con esa escala de Ramsay hay unas maniobras que dependiendo del nivel que esté, si nosotros presionamos con el dedo pulgar, por ejemplo, sobre la zona frontal, podemos provocar un dolor, un estímulo incómodo para el paciente y en ese caso se podría despertar. Y le podemos decir a la familia, mire, si nosotros no lo hubiésemos presionado, él espontáneamente no se ha despertado porque no tiene ningún dolor.
Y si se despertara, le pondríamos más dosis, no se preocupe, pero no está sufriendo. Es decir, que nos sirva como argumento también, ¿entendéis? Pero es importante, porque la familia, no nos olvidemos, y lo dije el primer día, en paliativos hay una triple realidad, ¿eh? Un enfermo que se está muriendo y sufre porque se está muriendo, una familia que sufre porque ve a su familiar que se está muriendo, y unos profesionales a los que nos han enseñado a luchar contra la muerte, pero que también sufrimos ante el sufrimiento de nuestros enfermos, sobre todo cuando nos vemos impotentes para podérselo resolver. Pues bien, ¿estamos resolviendo nuestras dudas? ¿Estoy resolviendo vuestras dudas sobre el tema? ¿Estamos provocando la muerte con la sedación? ¿O estamos evitando que sufra mientras se muere? Esta podría ser la duda que tendríamos, ¿no? Pues mirad, cuando el médico seda al enfermo que se encuentra sufriendo en fase terminal y lo hace con criterios clínicos y éticos, no está provocando su muerte. Está evitando que sufra mientras se muere. Y esto es lo mismo que decir que está realizando una buena práctica médica. Esto es lo que yo os he querido decir, las ideas que quería explicar sobre la sedación paliativa. El segundo curso, cuando lo hagamos, profundizaremos más en la sedación, ¿no? Pero yo creo que para este primer curso era lo suficiente para poder conocer ahora la diferencia que hay con la eutanasia. Bien, la eutanasia, pues es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de esta y en un contexto médico. Esta es una definición que viene en las definiciones que vienen en la ley, ¿vale? Y el otro modelo del adelanto de la muerte es el suicidio médicamente asistido, que también está contemplado en la ley, que es cuando la actuación del profesional se limita a proporcionar al paciente los medios imprescindibles para que sea él mismo quien se produzca la muerte. Dicho esto, hay que reconocer, y esto lo vemos todos los días, que cuando no se le puede ofrecer al enfermo el alivio de su sufrimiento, algunos pueden desear que se les adelante la muerte para no seguir sufriendo, porque no quieren seguir sufriendo. Y la única solución que ven es la muerte. Mire, me muero y dejo de sufrir. Así que deseo la muerte. Esto lo tenemos que comprender. Porque el enfermo no quiere sufrir. O nosotros queremos sufrir cuando nos toque. Seguro que no. Ni ahora tampoco, ¿no? Que no nos toca todavía, pero no queremos sufrir nunca. Queremos que nos resuelvan el sufrimiento. Ahora, lo que sí nos tenemos que preguntar los profesionales es ¿por qué una persona enferma solicita adelantar su muerte? Tú has hablado antes muy bien de todas las cosas de cómo tenemos que ver lo que hay detrás de la imagen, en fin, todo eso de la mirada. Pues detrás de una pregunta, un deseo, también hay que mirar y explorar qué hay. ¿Por qué una persona enferma solicita adelantar la muerte? ¿Verdaderamente desea la muerte? Nos tenemos que preguntar. ¿Cuál es la demanda auténtica de un agonizante que pide la eutanasia? Es verdad que el que pide la muerte en realidad quiere otra cosa. Yo creo, vamos. Al menos muchos quieren otra cosa. Otros quieren eso, la muerte, como he dicho antes, porque ven la solución a su problema. Detrás de esa petición quiero morir, puede haber en el trasfondo que signifique quiero vivir o morir de otra manera. Y eso es lo que tenemos que tratar de abordar y de resolver. También lo ha dicho María José. Como veis, coincidimos y vamos, que hablamos de lo mismo en paliativos. Ya no se trata de morir, se trata de vivir. Y nosotros tenemos que ayudar a vivir hasta que llegue su momento. Bien, es verdad que ayudar a adelantar la muerte a quien sufre, desde mi punto de vista, y esto sí que es una opinión personal, no es hacerse cargo del sufriente, sino eliminar su vida para eliminar su sufrimiento. ¿Vale? Insisto, es una opinión personal. Una ciencia médica que necesita de la eutanasia tiene que transformarse tan pronto como sea posible en una medicina que procure cuidados cuando ya no hay curación. Por eso, algunos paliativistas
Yo no voy a cuantificar cuántos, pero al menos algunos, porque no soy yo solo, sino que hay más, con lo cual podemos hablar en plural. Creemos que antes de haber abordado y otorgado un derecho a la eutanasia, podrían haber otorgado un derecho a los cuidados paliativos a todos los ciudadanos del Estado, ¿no? Porque en este momento he dicho antes, 9 comunidades autónomas que tienen ley de paliativos, que tienen derecho a exigir la atención médica al final de la vida de calidad. Pero hay otras 8 comunidades autónomas del Estado que no tienen ese mismo derecho, que va a depender de la profesionalidad de los profesionales sanitarios, que tienen ese compromiso de aliviar el sufrimiento de los enfermos porque viene de su vocación profesional, pero no de que tengan un derecho, un deber a hacerlo, porque no hay un derecho reconocido. Y por eso decimos, por favor, una ley de cuidados paliativos universal y nacional, para que no dependa del código postal de donde vivamos, para que nos atiendan bien o mal al final de la vida. Por lo tanto, si tenemos que necesitar de la eutanasia porque no tenemos cuidados paliativos, esto sería un error. También es verdad que la tentación de la eutanasia como solución precipitada se da cuando un enfermo solicita ayuda para no morir y se encuentra con la angustia de un médico, porque el médico está angustiado ante el sufrimiento del enfermo. La angustia de un médico que quiere terminar con su sufrimiento porque lo considera intolerable y cree que no tiene nada más que ofrecerle. No se ha formado en paliativos y no sabe cómo ofrecerle más que le alivie ese sufrimiento y ve que lo único que le puede ahora ofrecer es lo que la ley le ha otorgado, es ponerle una inyección o darle un medicamento para que se lo autoadministre y se provoque la muerte. Pues bien, cuando una ley otorga al ciudadano el derecho a elegir cuando su vida no vale ya la pena vivirla, puede llegar a que la sociedad consiga instrumentalizar al médico. Y efectivamente, pues a veces puede ser que se nos diga, no, mire, oiga, pero es que usted se hace insensible al sufrimiento del paciente y usted le va a dejar que se muera como un perro. Pero si la eutanasia es un acto de amor compasivo, bueno, yo no opino eso, pero bueno. Cuando se habla de eutanasia parece que la solución la tenemos los médicos, pero es un problema que trasciende a los fines de la medicina y a la vocación del médico. Yo no sé si habéis leído un informe, el informe Hastings, que es un informe de bioética americano, en el que habla de los valores y los fines de la medicina. Ahora, un poquitín más tarde, os hablaré de ello, pero los médicos nos sentimos fracasados cuando no podemos curar. Este es nuestro verdadero fracaso. Tener que admitir la eutanasia como solución alternativa al alivio de síntomas y a la comunicación. A veces muchos pacientes se mueren sin saber qué es lo que tienen, porque no hemos sido capaces de comunicarle y de informarles debidamente. Este fracaso se produce cuando nos planteamos quitar la vida a un enfermo porque no sabemos cómo mejorarle sus síntomas ni cómo modificar las circunstancias personales en las que está viviendo. Yo creo, también es una opinión personal, que la eutanasia no es un acto médico, aunque la ley asigne esta función a un médico. Porque lo diga la ley, eso no da. A nosotros, en la Facultad de Medicina, nos han enseñado o nos han licenciado para prevenir, para curar y para cuidar. En una revista que seguro que vosotros también la leéis, Campusa, de noticias de la Universidad del País Vasco, me pidió su director que escriba un artículo sobre el tema y lo titula así: otra función del médico, administrar la muerte. Ya no vale con prevenir, con curar y con cuidar, sino que ahora por ley tenemos otra misión. Bueno, pues yo creo que la política se ha extralimitado en facultar a los médicos para otra misión distinta y contraria a la que nos facultó la universidad cuando nos graduamos. Con esta ley ahora ya podemos administrar la muerte a quien nos lo solicite. Bien, vale, pues unos pacientes que lo deseen tendrán su derecho y habrá médicos que lo hagan y otros que nos declaremos objetores de conciencia y no lo hagamos. Yo os planteo esta pregunta como reflexión, ¿no? Yo me la hago a mí mismo. ¿El médico puede ser el cuidador de la salud de las personas y ser capaz de poder producir o de adelantar o provocar al mismo tiempo su muerte intencionada? Bueno, pues
yo tengo mi respuesta. Lo que sí es verdad que tenemos que aprender a ayudar a morir bien. Y todas esas técnicas de acompañamiento que también hemos oído hablar esta misma tarde, del moribundo y de su familia, porque la familia también está sufriendo y necesitamos también acompañar a la familia. Los médicos, ante el sufrimiento del enfermo, no le abandonamos mirando hacia otro lado, asumimos su alivio con nuestra competencia profesional y con nuestro acercamiento humano. Sabemos que al final de la vida nuestra competencia profesional es importante, pero si no va acompañada de ese acercamiento humano, no va a ser muy eficaz. Por eso pienso que acogerse a la objeción de conciencia no debe conllevar el abandono del enfermo. Y se nos tilda a los médicos que decimos que nos declaramos objetores de conciencia. Es que vosotros sois insensibles al sufrimiento porque no queréis ayudar. No, perdona, es que yo no le voy a abandonar al enfermo. Si él quiere, yo le voy a seguir acompañando hasta que él diga. ¿Vale? Esto es algo que estamos argumentando, que por qué tiene que ser por ley que tengamos que declarar objetores de conciencia desde el principio. No, oiga, cuando llegue el momento sí, pero el paciente quiere que le siga acompañando hasta el final, luego ya, cuando llegue el momento, como yo ya le he explicado que soy objetor y ya me conoce, pues dirá, pues bueno, yo ahora me retiro y dejo paso a otros que sí te van a ayudar en esto que tú deseas y que persistes en ello, pues fenomenal, yo te respeto y gracias por haberme dejado compartir y acompañarte durante estos últimos días, fenomenal. Y ahí quedamos y no le hemos abandonado, ¿vale? Bien. Esta diapositiva va a resumir un poco las diferencias entre sedación y eutanasia, que es el objetivo de la clase. Diríamos que con esta diapositiva ya podríais estar tranquilos. Tranquilos me refiero, estaríamos cumpliendo el objetivo de la clase. Estoy acabando ya para que tengáis, si queréis, luego opción de preguntar cosas. Tenemos que tener en cuenta la intención, el procedimiento y el resultado. ¿Vale? Son los tres elementos fundamentales para poder ver las diferencias. En la sedación la intención es aliviar al paciente y en la eutanasia es acabar con la vida del paciente. Igual es muy fuerte esa afirmación, pero bueno, es la que la literatura dice. Porque en realidad la eutanasia es acabar con la muerte, con la vida del paciente. El procedimiento, pues en la sedación empleamos inyección de fármacos a dosis sedantes y en la eutanasia inyección de fármacos a dosis letales. Esta es la diferencia. Y el resultado, pues en la sedación, que aliviamos el síntoma que le está provocando sufrimiento, y la eutanasia, el resultado es la muerte. Con la sedación no vamos a provocar la muerte, no la vamos a retrasar tampoco, ni adelantar ni retrasar, sino que vamos a desconectar al enfermo para que lo que le esté ocurriendo siga ocurriendo, pero sí que perciba el sufrimiento. Esa es la diferencia. Los médicos tenemos que aprender a aliviar el sufrimiento de las personas sin que para ello tengamos la necesidad de eliminar a quien sufre. Tenemos que aprender a aliviar el sufrimiento. Y si no, pues otra vez a la facultad. Yo creo que sería una buena ocasión para que las autoridades académicas también piensen en que hay que tratar los cuidados paliativos en el currículum de grado, ¿no? Porque esto es muy importante. Y los médicos debemos de estar preparados para escuchar algo más que una petición de morir. También es importante. Esa comunicación con el enfermo nos va a permitir, ese escuchar al enfermo nos va a enseñar a que por qué nos pide que quiere morir. Y bien, hoy no ha podido estar con nosotros la profesora Gurchane Ortiz porque no podía. Gurchane me ha pedido, esta diapositiva la he hecho con ella, o sea, la hemos consensuado. No quería que dijera su nombre, que ella dirige esa asignatura, porque también hay otras personas también. Pero la preocupación de la comunicación y de la ética médica y de la relación clínica en la universidad, en el grado de medicina, es muy importante. Y hay una asignatura en tercero de grado de medicina que ella lidera y que la imparten. Y yo creo que esto también hay que reconocerlo, que merece la pena que se siga insistiendo en ello. Y por añadir algo más,
Llevamos 4 ediciones de un máster de atención integral en cuidados paliativos en la UPV, en la Facultad de Medicina. Se han formado más de 100 profesionales, enfermeras, psicólogos, médicos, etcétera, en la atención integral en cuidados paliativos. María José también es profesora de ese máster, junto con Alberto Meléndez, con Julio, algunos que también han estado aquí. Y hay una gran carga de créditos sobre temas de comunicación, sobre temas de ética, de toma de decisiones, porque vuelvo a decir lo que dije el primer día delante de la vicerrectora. Estamos muy bien formados desde el punto de vista técnico, de datos, de conocimientos, pero estamos un poco carentes de habilidades en toma de decisiones y en comunicación, ¿vale? Pues bien, yo ya no tengo nada más que decir, así que muchas gracias y estoy a vuestra disposición para el coloquio, ¿vale? Bueno, yo le invitaría a María José, ¿dónde estás? A que tome asiento también aquí con nosotros. Y si hay preguntas para ellos, pues sí, pues perfectamente cualquiera de los dos puede responder. ¿Te toca? Bueno. Vaya. Buenas tardes. Aquí. Sí. En los medios de comunicación hay mucha polémica en torno a eutanasia, no eutanasia sí. Mi pregunta es si entre los profesionales debatéis suficientemente entre los que sí y los que no. Pues es una pregunta difícil de contestar porque yo creo que la sensación es que todavía esto nos ha pillado un poco por sorpresa y la gente necesita todavía dar una vuelta, formarse, ver realmente cuál es el escenario, cuáles son las indicaciones. Entonces yo diría que esa es la sensación. Yo pensaba que iba a haber más negación inicial, pero no. Yo veo que mis compañeros están abiertos a tener en cuenta esto como un derecho del paciente, pero pues eso, todavía muy perdidos o muy buscando, ¿no? Realmente qué significa esto, en qué situación y demás, ¿no? Y también muchas veces, pues escaqueándose, no sé si es la palabra, pero buscando que sean otros los que lleven a cabo esos procedimientos. Eso es un poco lo que yo puedo decir de mi experiencia, ¿no? Sí. Ahora mismo. Yo creo que, como dice María José, efectivamente todavía no nos ha dado tiempo. Lo que pasa es que antes de que se aprobara la ley también hemos hablado de estos temas y hemos discutido. Igual éramos más fanáticos los de un lado y los de otro. Ahora yo creo que todos hemos aminorado un poco y suavizado las posturas porque entendemos que es una petición y un derecho del paciente que ha sido una ley aprobada democráticamente ante la cual no tenemos nada que decir. Lo que pasa es que nos parece que ha sido una ley que no se ha escuchado a los profesionales para elaborarla porque la Sociedad Española de Cuidados Paliativos no ha sido consultada, no ha sido consultado el Comité de Bioética de España, que es un comité que fue nombrado por el Gobierno. No ha sido tampoco consultado el Consejo General de Colegios de Médicos, que engloba más de 250.000 médicos de toda España, con lo cual ha sido una ley hecha pues con la ingeniería política, ¿no? de siempre, con lo cual esto nos da pena y que se ha hecho en un momento inoportuno durante la pandemia, donde los médicos nos han dicho que tenemos que luchar contra la muerte del enfermo para que no se nos muera y hemos estado lejos de las familias, tanto los pacientes como los propios profesionales sanitarios y luego nos han dado una ley en la que nos han dicho, bueno, y ahora ustedes, si el paciente le pide, usted ahora administre la muerte. Es decir, algo que todavía no hemos sido capaces de asimilar. Tal vez
empecemos a asimilarlo como lo están asimilando, como están a veces también escribiendo y aportando sus opiniones profesionales de países donde está aprobada la eutanasia hace más de 20 años, como es Bélgica y Holanda, donde ya se empiezan a ver publicaciones donde expresan un poco lo que ha supuesto para la profesión médica el asumir esta atención, ¿no? Pero yo creo que efectivamente debate, pues sí, y siempre, en cualquier foro que vamos a tener, en congreso de paliativos, pues habrá, me imagino, no sé ahora yo, pero creo que hay algo programado. Un congreso que va a haber de medicina general y familia en Bilbao en junio, también va a haber una mesa de debate sobre este tema, unos que opinan que sí, otros que opinan que no, porque tenemos que saber todas las opiniones y esto es necesario que se conozca y además hay que respetarlas, ¿no? Yo añadiría una cosa también, ¿no?, que es muy importante lo que Jacinto planteaba también. El paciente muchas veces nos expresa deseos de adelantar la muerte, pero hay que estudiar muy bien qué hay detrás de eso, de ese deseo, y realmente la mayoría de esas peticiones no son peticiones de eutanasia, ¿no? Son expresiones de sufrimiento, pero la mayoría de la gente, bueno, pues expresa que no, o sea, que quieren morirse por evitar ese sufrimiento, pero que quieren morirse cuando llegue ese momento, ¿no? Y muchas veces, bueno, nosotros dimos una sesión en el hospital para hablar de esto, ¿no? Porque generalmente eso nos asusta mucho, ¿no? Cuando un paciente dice, no, y es que me quiero morir, y entonces tú, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y cómo respondo? Y entonces quieres llamar a los de paliativos para que te ayuden a solucionar eso, y bueno, pues los profesionales no están preparados generalmente para escuchar eso, y claro, enseguida, ahora que tenemos la eutanasia, como que lo asocian directamente, ¿no? Entonces, no se trata de que detrás de cada petición de esas, ¿no? Porque bueno, pues hay muchos matices, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden solucionar. Conoces a un paciente el primer día con un dolor insoportable que dice, yo así no quiero vivir, ponme una inyección, a lo que sea, porque tal. Cuando después de unos días está mejor de ese dolor, está más tranquilo, más sereno, se ha podido hablar de otras cosas y demás, ya no vuelve a repetirte que quiere morirse, ¿no? Porque lo que no quería es vivir así, pero cuando has podido solucionar, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces es muy importante investigar, ver qué hay detrás de todo eso, y bueno, pues la gente que persiste en ese deseo, que tiene su propia pues creencias, filosofía, pues bueno, pues es algo a lo que la ley le da derecho, ¿no? Y ahí es cuando pues hay que ver qué respuesta y cómo hay que hacerlo. Yo la pregunta era porque en una asociación a la que pertenezco se organizó una charla sobre cuidados paliativos y demás. Fue la asociación Vivir con Voz Propia, que creo que conoceréis. Sí. Y también se organizó una charla en torno a la eutanasia, que fue la asociación esta por una muerte digna, me parece que se llaman así. Sí, la DMD. Derecho a la muerte digna, DMD, sí. Me parece que se llama. En esas dos charlas yo solo hablo de ese hecho, claro. No puedo hacerlo extensivo a más cosas. Fue totalmente diferente la actitud de unos y de otros. Mientras que la que habló de la asociación Vivir con Voz Propia, con un respeto enorme, la que habló, que además era enfermera del derecho a una muerte digna, beligerante hasta las cachas. Hasta te nombró a ti, Jacinto. Te aludió por el nombre, por el nombre. Y a mí me preocupa más que nada porque ahora que ya se ha aprobado la ley, claro, rebaja la intensidad, ya hemos conseguido el objetivo. De hecho, llegó a decir, si tenemos un gobierno de izquierdas tendremos ley de eutanasia y si no, no la tendremos. Solo le faltó decirnos a quién teníamos que votar. A mí ahora lo que me queda como preocupación es que eso se quede en el debate político y de los medios de comunicación y dificulte el avance de esta cultura paliativa a la que nos habéis invitado. Por eso nosotros insistimos que los políticos que no se queden tranquilos, que parece que se han quedado tranquilos porque ya han dado la solución al sufrimiento. Ya se han puesto la medalla a ser el 7º país del mundo que tiene la ley de la eutanasia y ahora ya se han quedado tranquilos. Hemos dicho, oiga, por favor, póngase a trabajar, que en la Comunidad Autónoma Vasca los parlamentarios aparcaron sus diferencias
y aunaron sus coincidencias para hacer una ley de atención médica al final de la vida de calidad. ¿Por qué no lo van a hacer ustedes? Necesitamos una ley nacional de cuidados paliativos para poder no solamente dar derecho a que haya una buena atención, sino que haya derecho a que los profesionales tengan una buena formación adecuada para atender a estos pacientes, etcétera, etcétera. Para que la ley de dependencia se pueda llevar a cabo, porque claro, si se hace una ley y luego no se pone en marcha, pues entonces habrá muchos pacientes que no puedan ser atendidos por sus familiares y cuando se ven en esa situación tienen que elegir la eutanasia porque se ven abocados a ello. No es una elección a veces libre, sino coaccionada socialmente por ese tipo de dificultades que tienen para ser atendidos incluso por su familia en sus domicilios, ¿no? Y respecto de los medios de comunicación, yo creo que habría que tener en cuenta un detalle. Tenemos que ser muy críticos, porque muchas veces se abordan los temas, pero se abordan ya con una postura previa. Incluso aunque se hayan invitado a contertulios, ¿no?, que discrepen en sus opiniones, pero el tiempo que se concede a unos o a otros, el reportaje previo o el reportaje posterior, al final es el medio, digamos, el que decanta la opinión pública y la hace tender hacia un lado o a otro. Por eso tenemos que ser muy críticos también con qué medios son y cómo abordan estos temas. Simplemente las preguntas que hacen o cómo las hacen. Si nos hacen la pregunta, oiga, ustedes que cuando salgamos de aquí, si nos hacen la pregunta a todos, ¿ustedes estarían dispuestos a que un familiar suyo, si está sufriendo, dejaría que se muera sufriendo como un perro o le pondría una inyección ahora que tenemos la ley para que seguramente nos ponen un brete y elegiríamos, oiga, mire, pues tenemos una ley, yo no quiero que sufra como un perro? Y la conclusión de periodistas sería la mayoría de los que están haciendo el curso en la Facultad de Farmacia, en la Universidad del País Vasco, están a favor de la eutanasia. Pero si hicieran una pregunta, oiga, que sufran como un perro, o le hacen todas esas cosas que han explicado en el curso durante estas 4 jueves de cuidados paliativos, o le ponen la inyección de la eutanasia, pues seguramente la respuesta la tendríamos de otra manera. Por eso creo que hay intencionalidad muchas veces en los medios de comunicación a la hora de plantear esto, ¿no? A mí una cosa que me preocupa es que, claro, efectivamente, si en un hospital hay un equipo de paliativos que está dispuesto y que está trabajando, pues puede ser para el paciente maravilloso. Pero también puede ocurrir que en el hospital el paciente se encuentre fatal y el médico que le atiende sea partidario de la eutanasia. Y entonces, claro, que no le esté preguntando si quiere paliativos, sino que directamente le puede un poco como derivar a que, mire, usted está sufriendo, pues mire tal, le puede como coaccionar, no, pero bueno, de cierta manera, pues como convencerle, como animarle al tema de la eutanasia, puesto que ahora ya es legal. Si conocemos la ley dice que antes de ofrecer la eutanasia hay que haberle ofrecido otras soluciones, como son los paliativos. Por lo tanto, ese médico tendría la obligación de ofrecer también los paliativos. Si no, lo estaría haciendo mal. Dentro de la ley lo estaría haciendo mal. Porque no olvidemos que la ley tiene una serie de condicionamientos que hay que cumplirlos. No vale para todo, y no vale en todas las condiciones. Y se empieza a ver ya algunas derivas que no van bien. Es decir, empieza a haber algunos problemas de que la ley no es tan garantista, porque está siendo un poco laxa en algunos comités de garantía, en algunos sitios. Por lo tanto, eso que tú dices no tendría por qué ocurrir, ¿vale? No tendría por qué ocurrir porque tiene obligación ese médico. Y si la familia detecta, o el paciente, que no le ha ofrecido eso, claro que le denuncia y está incumpliendo la ley. Ya no es un tema menor, es un tema de delito, ¿no? Porque está incumpliendo la ley. Yo no creo que esa situación se dé. Es más que nada, podría ser lo que decía, ¿no? El miedo o la incapacidad de ese profesional para dar respuesta a estos deseos o estas peticiones sin explorar mejor lo que hay detrás y enseguida decirle, pues bueno, si quieres la eutanasia, ¿no?
Pero pedir la eutanasia es muy duro para la gente. Yo creo que no podemos tampoco... Banalizar, ¿no? Eso es. Y al final, pues no son tantos casos, ni van a ser tantos casos, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo que quiere es vivir. Y cuesta mucho morirse, ¿no? Pero en los casos en los que nosotros hemos tenido muy pocas peticiones a lo largo de este año y bueno, ninguna se ha finalizado, desde luego, porque en el caso de los enfermos en una situación como la que nosotros atendemos no da tiempo, porque dentro de, yo creo que sí que hay garantías, ¿no? En el sentido de que esto no es un proceso de un día para otro, que es una petición que tiene que ser hecha con, por lo menos con una solicitud. 15 días después, otra vez, hay que volver a replantear eso y luego, o sea, el proceso se demora hasta 6 semanas mínimo, ¿no? Y en ese sentido, pues muchos de nuestros pacientes no tienen ni siquiera ese pronóstico de vida, con lo cual lo que sí hemos visto es que hay gente que se queda más tranquila sabiendo que tiene esa posibilidad, aunque no la lleve a cabo, o incluso que inicie el proceso y no dé tiempo a hacerlo. Pero esa necesidad de controlar que existe en nuestra sociedad, ¿no? Esa necesidad de control también hace que muchas personas soliciten o estén mucho más tranquilos porque saben que pueden contar con eso. Lo que planteas además... Sí, perdón. No, lo que plantea seguramente está relacionado con esa diapositiva que ponía yo. La tentación de la eutanasia está ante un profesional que le ve sufrir al paciente y no sabe cómo resolverle de otra manera y entonces tiene la solución a la eutanasia, ¿no? Por eso creemos que un curso de estos, como puede ser sobre la cultura paliativa, es generar un chip de paliativos o de cultura paliativa para que todos conozcamos que hay muchas más cosas que hacer cuando una persona lo está pasando mal. Y entonces, bueno, yo creo que los paliativos pues lo que ayudan es a aliviar el sufrimiento de la persona. La eutanasia pues también alivia el sufrimiento, pero eliminando a la persona. Esa es la diferencia fundamental que yo he planteado, ¿no? Quizá en la titulación habría que poner, ¿no?, de toda esta gente, embajadores de la cultura paliativa. Yo tengo una pregunta, una duda que me ha surgido al escuchar dos de las ponencias. ¿Cómo unir, porque creo que es un reto, ¿no? ¿Cómo unir el aspecto ético legal de consentimiento informado? Es decir, hay unos requerimientos cuando a un paciente se le va a hacer una intervención, hay que informarle de todos los riesgos. Tiene que haberlo entendido y además, pues habitualmente hay una hoja de consentimiento informado, pues una anestesia, tal, que yo desde luego no la he leído nunca, ¿no? Realmente me fío de lo que me dicen, ¿no? Lo que me dicen los profesionales, pero sí que es cierto, además, con mucha letra pequeña, puesto que hay unos requerimientos civiles, penales o punitivos, si no se aclara, ¿no? Por otro lado, sí que entiendo que hay que informar a una verdad admisible o tolerable y es aceptable porque es humana, ¿no? O sea, si una verdad a cuajo o cruda o realmente descontextualizada, pero me parece complicado unir esos dos aspectos. No sé, ¿podéis comentar algo? ¿A la sedación, al consentimiento? En general. O sea, la sedación, ha explicado Jacinto una cosa que a mí me ha impresionado, que en principio, con que esté recogida en la historia clínica, cumpliendo todos los requerimientos de formación, información y testigos suficiente, pero hablo en general. O sea, cómo unir el aspecto ético de dar esa verdad hasta de manera sencilla, que la otra persona lo puede entender y tolerable, o sea, que no se le suponga un drama oír esa verdad, y cumplir con todos los requerimientos legales, porque a veces da la sensación que hay profesionales médicos que están a la defensiva, o sea, que no me pongan denuncias, o puede haber algún profesional médico que esté en ese aspecto, no todos, por supuesto. Es que yo creo que has dado, en esta última expresión que has planteado, has dado la solución o la respuesta a tu planteamiento. Primero hay que debatir en la sociedad o entre los profesionales si el consentimiento informado es un instrumento de garantía para el enfermo
o de defensa para el médico. Y tendríamos que distinguir y tener bien claro eso. Porque en este momento me da la impresión de que sirve como instrumento defensivo del médico. Porque como garantía del paciente, vosotros me vais a contar que mi padre con 80 y pico o 90 años vaya a hacerse una resonancia y le diga la técnica de radiología: oiga, abuelo, ¿puede firmar aquí para que le hagamos esto? Y el abuelo va y dice: oye, hijo, tú que sabes de esto, ¿me lo puedes hacer? Y claro, yo porque soy médico y sé todo lo que tienen que poner las cosas, pero cualquiera que no sepa y que diga, y además se puede morir, y además no sé qué, y puede tener este problema, y dice: joder, yo no le puedo meter en este brete a mi padre. Y mi padre, si lo lee, tampoco lo va a hacer. Pero es que si no lo firmo no le van a hacer la resonancia. Llevamos 3 meses esperando la resonancia. Eso es coercitivo, desde mi punto de vista, tal como se lleva a cabo. Porque ni siquiera se lo explica al radiólogo que se lo va a hacer. Se lo explica a la señorita que está ahí, ¿no? Pero bien, esto sería primero que tengamos claro qué es, ¿eh? Porque yo creo que hemos pasado del ojo clínico anterior de hace muchos años, ahora que todo hay que hacerlo con evidencia científica, que también está bien y es necesaria, pero ahora con papeleo y burocracia. Entonces, queremos humanizar la medicina y los cuidados, pero los deshumanizamos con papeleos, a veces, ¿no? Es que ese papel sería un poco, bueno, pues lo que queda, ¿no? Pues, en la historia como algo oficial y demás, pero es que antes del papel lo más importante es el diálogo que has tenido con ese paciente y lo que decíamos, acompañarle en la toma de decisiones, no solo, a ver, te voy a hacer esto, esto y esto, firmas, ¿no? Sino, a ver, ¿qué supone esta prueba? ¿Por qué la hacemos? ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el consentimiento informado y eso es lo ético, ¿no? El procedimiento. Lo legal se puede quedar en el papel, si quieres llamarlo así, porque ahí pone todo. Pero claro, es que eso que pone, tú previamente deberías haberlo hablado con ese paciente. Y eso es lo que no se hace muchas veces, por las prisas, por la tal, pues lo que sea, ¿no? Y se queda solo en lo legal, como bien dices. Imaginaos que en un consentimiento informado pone que le autorizas a que me haga una apendicitis, una apendicectomía, pero el cirujano abre y se encuentra con otra cosa, pero como no se lo ha autorizado, dice: cierro y ya se lo preguntaré y ya volveré a operar otra vez. Según el consentimiento, el médico dice: yo no sigo operando, que como luego le pase algo, me puede reclamar a ver por qué yo le he quitado medio intestino, ¿vale? Porque tenía un carcinoma. Por lo tanto, esto... Bien, yo creo que esta asignatura de tercer grado, del grado de medicina en tercero, yo creo que puede aunar todo esto y aborda este tipo de cosas, ¿no? La ética médica en esa relación clínica y la comunicación que resuelve casi todas las cosas con los pacientes y las familias. Una buena comunicación resuelve muchos conflictos, ¿eh? Por eso necesitamos muchas habilidades en comunicación. Así que Vicente tiene mucho trabajo con nosotros. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más o algún comentario? Bueno, pues gracias. Gracias a vosotros que habéis asistido aquí.